en este mismo momento. Sabéis que esta grabación luego la estamos compartiendo en nuestra plataforma y podéis acceder a ella después porque es un evento que estamos haciendo en abierto. Hay otros que son en cerrado, pero este está en abierto. Vale, pues empiezo yo un poquito entonces, ¿os parece, compañeras y compañeros? Bueno, pues simplemente para aquellos que nos conocen un poco ya saben que nosotros estamos trabajando en el proyecto de Emergentes que tiene como 4 grandes pilares. Esos 4 grandes pilares son la inspiración, que es un terreno de divulgación y de encuentro, la colaboración para empezar ya a experimentar lo que puede ser un poco más estos terrenos de avance en conjunto, la escuela donde estamos trabajando la parte de aprendizaje y una parte ya de co-creamos y proyectos, ¿no? Entonces, arrancamos un nuevo espacio que es conversaciones con referentes. Esta es la primera conversación con referentes, que está un poco, hace de puente entre la parte de inspiramos y la parte de colaboramos. Es un poco una especie de mix, ¿no? Bueno, este espacio de conversaciones con referentes es abierto y tratamos de que lo que pretendemos hacer a lo largo de los próximos meses, que ya vamos organizando un poquito más conversaciones, es poder tener un espacio de acogida, de conversación con entidades o personas valiosas que tengan propósitos similares al de Emergentes, que en el fondo es trabajar por una evolución de las organizaciones y de la sociedad que, bueno, pues que a lo mejor nos está viniendo ya, ¿no? Y ya en el caso concreto, bueno, pensamos que qué mejor inicio que arrancar esta conversación, y nos da mucha satisfacción con una iniciativa amiga de nuestro ecosistema que es Sofa Sopra, con 2 referentes como Jerry y Nora, que ahora nos trasladarán y nos comentarán un poco cuál es su trayectoria y la experiencia, y que, bueno, pues que están trabajando, fomentando y desarrollando la sociocracia en un terreno tan bonito y tan importante en muchos aspectos y en nuestro caso el mundo organizacional que nos parece clave, ¿no? Aunque ellos imagino lo comentarán, pero simplemente Sofa y Sopra llevan desde el 2017 más o menos desarrollando de una manera altruista toda una red mundial para fomentar y desarrollar la sociocracia, ¿no? También comentaros que prácticamente muchos de los que estamos formando emergentes hemos sido muy bien acogidos dentro de lo que es Sofa y Sopra y hemos trabajado y evolucionado con ellos. Ha sido un lugar para nosotros en nuestro camino de avanzar por la sociocracia, pues nosotros Sofa Sopra reconocemos que ha sido un camino que nos ha dejado no sé, mucho espacio y mucha tranquilidad, ¿no? Y también comentar que nos gusta mucho de Sofa Sopra que continúan, mantienen y evolucionan el legado de Hindenburg. Es decir, yo creo que en ese sentido están haciendo un trabajo muy bonito de dar continuidad al trabajo de Gerard Hindenburg, que como sabéis, los que conocéis un poquito este tema, es el padre de la sociocracia moderna, ¿no? Y creo que en ese sentido el trabajo que están haciendo desde Sofa y Sopra es maravilloso. Bueno, sin más os presento. Jerry es el cofundador junto con Ted Rau de Sociocracy for All, que en el argot llamamos SOFA, Sociocracy for All. Es un consultor también internacional de CNV y están desarrollando el desarrollo mundial de Amherst, en Massachusetts, en Estados Unidos, que bromeábamos que hacía mucho calor ahora mismo en ese terreno. Y luego también está con nosotros Nora, que es dentro de la red de Sociocracy for All, es la persona que encabeza el área hispanohablante de SOFA, que se llama SOPRA, Sociocracia Práctica, y que está con nosotros desde un pueblito maravillosísimo de Cádiz que se llama Chiclana. Y bueno, sin más, solo comentaros que la idea que tenemos es pues un pequeño espacio de charla de Nora y Jerry, informal, como queréis hacer, y después sí que nos gustaría hacer desde Emergentes una pequeña intervención para encajar cómo vemos nosotros la sociocracia dentro del mundo organizacional, 5 minutos, no más, y a partir de ahí nos gustaría ya empezar a, en fin, conversación, diálogo abierto, lo que sea necesario. Así que, Nora, te dejamos el terreno para ti. Pues muchas gracias, Pepa y Pedro. La verdad que según me lo comentasteis, pues rápidamente dije que sí, porque pues, con vosotros siempre se está en familia. También
Es súper bonito todo lo que estáis haciendo desde como una mentalidad de conocer más, abrir, tender puentes. Entonces, sabía que nos íbamos a sentir en familia y también creo que es el momento de conocer a muchas más personas y conocer lo que estamos haciendo en distintos lugares. Gracias a Jerry también, que enseguida me dijo que sí y sin saber muy bien a qué, así que gracias Jerry también por acompañarme y bueno, me gustaría pasar un ratito contando un poco mi historia y la de Jerry, pero me gustaría muchísimo también recibir preguntas para saber qué parte os pueda interesar más o causar curiosidad de lo que compartamos. Entonces, nada, pues dicho esto, yo soy de origen vasco, del País Vasco, aunque me he movido por diferentes lugares y entre Latinoamérica y España, y desde hace unos cuantos años vivo en Cádiz y tengo un background de filología hispánica, máster internacional en cooperación y acción humanitaria, también formación audiovisual y bueno, creo que luego me di cuenta de que en realidad todo eso que yo estaba estudiando era porque me interesa básicamente la comunicación y la interrelación entre las personas. Entonces, es como una inquietud muy grande junto con otra que es la atención a la diversidad. O sea, creo que me interesa la comunicación desde el punto de vista que no haya un lenguaje único y que todas las voces realmente se escuchen, ¿no? O sea, siento que a lo largo de pues, los últimos años ha habido pues como un predominio de un pensamiento y también mucha dificultad de escuchar una voz diferente, una opinión diferente y nos ha costado en general como sociedad saber cómo abarcar eso, ¿no? Entonces, pues en mi recorrido me he dedicado a colectivos también en una situación de vulnerabilidad, pues por esa sensibilidad de decir cómo se puede dar voz a esto, ¿no? Con lo cual os podéis imaginar cuando apareció la sociocracia en mi vida fue como me explotó la cabeza porque dije, wow, o sea, alguien realmente ha pensado cómo podemos hacer para escuchar todas las voces y al mismo tiempo no perder eficiencia. Esto fue en un momento de mi vida que además yo estaba volcada en la crianza, acababa de llegar de Guatemala, donde estuve trabajando con comunidades indígenas, movimiento campesino, derechos humanos y pues la maternidad me frenó un poco, decidí que me frenarme un poco para hacer un tipo de crianza en persona y mucha presencia, pero seguía muy activa en los movimientos y en acción social local. Y fue en ese momento cuando yo estaba colaborando con una especie de cooperativa agroecológica y esta cooperativa tenía unas cuantas dificultades en el tema de toma de decisiones, de avanzar hacia los objetivos. Y yo acababa de regresar, bueno, fui a México y a la vuelta me dijeron, ayúdanos porque realmente no sabemos cómo seguir avanzando, ¿no? Y asistí a unas cuantas reuniones y vi que realmente había muchísima dificultad, sobre todo porque estaban decidiendo si rotaban los roles, había muchas diferentes opiniones y además opiniones muy fuertes respecto a cómo manejar las reuniones. Entonces, el hecho de decidir cómo se organizaban les estaba llevando muchísimo más tiempo que el tema por el que se estaban queriendo reunir, que era un consumo responsable, cuidado de la tierra, huertos comunitarios y demás. Entonces, sus objetivos estaban ahí aparcados y las reuniones estaban todo el rato siempre girando cómo nos organizamos, quién hace qué papel y demás cosas, ¿no? Entonces, yo les di pues, unas pautas de cómo podían salir de ese atolladero y al final alguien dijo, pues eso es sociocracia. Yo no tenía ni idea de qué era sociocracia, pero lo que yo les dije, pues para mí era lógica común, ¿no? O sea, pues podemos empezar a hacer esto, esto y esto. Y entonces alguien dijo eso y nos invitó a que pues que hiciéramos todos un tallercito de sociocracia y lo hicimos y fue
la verdad que una sorpresa para mí, pues porque yo creía que me iban a hablar un poco más de comunicación no violenta, de objetivos, no sé. La verdad que no tenía muchas expectativas puestas en el taller, pero de repente solo la base de lo que implicaba la propuesta, o sea, dije, es que si realmente hiciéramos esto, cambia todo el sistema. Entonces, hubo un par de compañeras que también lo vieron claro y decidimos probar, o sea, darnos como un año de prueba funcionando sociocráticamente. Y empezamos, bueno, yo empecé a ir, estoy en Cádiz, empecé a ir hasta Málaga, porque era el único grupo que yo conocía que en ese entonces que funcionaba sociocráticamente, entonces me desplazaba como 3 horas y pico de camino para ir a reuniones sociocráticas y ver qué pasaba y cómo se hacía y cómo se llevaban las reuniones. Y luego, bueno, yo soy un poco así, me meto de cabeza, entonces me empecé a formar, a leer todo lo que encontraba y los vídeos en ese momento no era mucho en español y empecé a ver que en inglés había un montón, que justo, además luego vi que Sociocracy for All empezó a hacer un montón a subir mucho material que yo quería compartir con la gente, pero como estaba en inglés, pues mucha gente no los podía entender bien o les daba un poquito de reticencia de ponerse a ver material en inglés, ¿no? Entonces, pues ya me contacté con Sociocracy for All para pedirles permiso, porque yo ya estaba acompañando escuelas y algunos proyectos para empezarles a transmitir todo lo que yo estaba aprendiendo, ¿no? Entonces, escribí a Sociocracy for All para pedirles permiso para traducir todo ese material al español, vídeos y lo que me diera tiempo, porque en ese momento estaba sola, y me encontré en la misma sala con Ted y Jerry, que para mí fue como, wow, esto no me lo esperaba, porque justo eran las personas que ya había visto en los vídeos, y fue como conexión total, o sea, es que fue como encontrar personas que estaban haciendo lo mismo y que tenían la misma visión de que la sociocracia en realidad tendría que estar al alcance de todo el mundo ya, y así fue como encontrar en Massachusetts personas que están haciendo lo mismo que tú en un pueblo, como dice Pedro, de España. Entonces, me dijeron que por supuesto que tradujera todo lo que quisiera, que en realidad eso era lo que ellos también estaban pensando, que se difundiera lo máximo posible y que fuera accesible a todas las personas. Y bueno, pues así comenzó. Al final nos dimos cuenta de que lo que yo estaba visionando en realidad era pues un círculo más, una célula más de Sociocracy for All, que es una organización internacional. Entonces, alguien que estaba en Sociocracy for All, Eric Tolson, hablaba español y pues nos contactó a las personas que hablábamos español de hacemos una organización, y bueno, pues ahí comenzamos a traducir cosas, a traducir el manual Muchas voces una canción, a hacer vídeos, y ahora llevamos pues no sé, 4 años o así, y la experiencia ha sido como intensa, no, lo siguiente, porque os podéis imaginar una organización que funciona 100% sociocráticamente, pues las células crecen muy rápido y en realidad tú entras pues con una intención de servir en lo que sabes, ¿no? En mi caso, pues sé de audiovisual, sé de traducciones, me gusta también el tema de formación, pero luego empieza a llegar mucha gente con muchas habilidades que lo ponen al servicio. Entonces, básicamente solamente hay como que cada cosa se va colocando en su lugar, y ahora mismo, pues en Sociocracia Práctica somos más de 50 personas, pero sigue creciendo, ¿no? Y es muy bonito verlo porque es como mágico. O sea, en realidad yo coordino ese área, pero siento que no hago nada así más que lo que sé hacer, y el resto hace lo que sabe hacer, ¿no? Entonces, para mí está siendo una experiencia muy bonita, y también porque de Ted, Jerry, CJ y otras personas estoy en círculos internacionales y aprendo un montón. O sea, es gente que para mí tiene ya una mente en colmena, o sea, y de repente estamos hablando de finanzas y la semana pasada estaba con Jerry viendo cómo podemos hacer un reparto equitativo de salarios
en qué, por ejemplo, patrones nos vamos a fijar para que haya una equidad, pues dónde vive la persona, tiene gente al cuidado, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso es solo una pequeña parte que para mí supone estar dentro de un sistema que funciona diferente. Entonces, hay muchas cosas que ya están creadas y hay otras que se van creando sobre la marcha, pero es muy bonito vivirlo porque realmente es creación continua, ¿no? O sea, es como estar fuera de lo que te han enseñado cómo se hace a estar viviendo una forma completamente distinta y en colaboración. Entonces, bueno, de momento no me enrollo más para que también Jerry os pueda contar su historia y luego en la parte de preguntas respondemos cosas. Ok, pues sigo adelante, ¿no? Gracias, Nora. No había oído el cuento tuyo al principio del cuento, así que también esto fue nueva información para mí. Y encontrarte a ti fue como encontrar una hermana que no sabía que existía, compañera en este viaje. Y también quería decir que los círculos de sopa no solamente crecen rápidamente, los círculos de sopra crecen rápidamente por el trabajo de Nora y los otros, que ha crecido muy, muy rápido. Es tremendo lo que ha hecho Nora y los compañeros, las compañeras. Yo probablemente debo empezar que yo soy cubano, nací en Cuba, pero salí de Cuba cuando tenía 8 años a los Estados Unidos y entonces aprendí el inglés y me olvidé el español. Y aunque me van a entender lo que yo digo hoy, van a oír muchas faltas de pronunciación y todo eso, vocabulario malísimo que tengo. Pero de todas maneras, siempre adelante, ¿no? Yo he hablado más español en los últimos 2 años o algo así, trabajando con Nora y Sopra, que había hablado en los previos 30 años. El cuento mío, bueno, yo creía que iba a ser psicólogo y entonces me di cuenta que no quería ayudar individuos a adaptar a una sociedad enferma y quería hacer un cambio más profundo social o contribuir a un cambio más profundo. Y la idea con cual empecé es vivir en comunidades, vivir en una comuna. Y ahí, después de un año haciendo decisiones en donde tenían voto, yo estaba gritando por consensos, pero de ahí me moví a la ciudad de Filadelfia, donde encontré y fui parte de una organización que se llama en inglés Movement for a New Society, en español Movimiento por una Sociedad Nueva. Y esa organización estaba comprometido a la no violencia, al estilo de Gandhi. Y vivíamos en colectivos, en casas colectivas, y trabajábamos en círculos. No lo llamábamos círculos, lo llamábamos colectivos para hacer nuestros varios trabajos del cambio social. Y teníamos, bueno, la otra parte principal de nuestro trabajo era entrenamiento, talleres para activistas. Y yo me enamoré de hacer talleres para activistas. ¿Qué vida puedo hacer lo que me parece más importante? Y una de las cosas que enseñaba fue el consenso. Además, otras cosas de diversidad, como entender el clasismo, el racismo y todo eso. Y cómo poner protestas públicas, cómo hablar con la policía, cómo hablar con lo que sea para organizar protestas públicas.
Después de unos años, la grande política de los Estados Unidos se cambió, todo se puso más conservador con la presidencia de Ronald Reagan y el grupo político mío se encajó y se difundió. Y por ese tiempo yo estaba viviendo en Boston, otras casas colectivas, entonces decidí moverme a cohousing, la comunidad donde yo todavía vivo ahora. Tengo 27 años viviendo aquí en la Pioneer Valley Cohousing Community. Y ¿cómo se dice? La herencia de comunidades de cohousing es que hacen decisiones por el consenso. Y yo me metí en parte del liderazgo de nuestra comunidad desde el principio que estaba aquí, y bien pronto me estaba, ¿cómo se dice? No enfureciendo, eso es muy fuerte. No me gustaba la manera que hacemos las decisiones, aunque era consensos. Lo que era diferente es cuando estaba en la organización política, teníamos una gran... los miembros tenían un alto nivel de conciencia, algo así, ¿sabes la palabra que quiero decir? De habilidades de cómo hacer reuniones y de la comunicación. Y en la comunidad de cohousing no tenemos ese mismo nivel. Y tal vez lo más peor es que muchas de las sesiones los queríamos hacer en el grupo entero de 50 personas. Y el consenso es con 50 personas. Puedes llevar una idea hasta un punto y has trabajado por 6 meses y lo llevas esa idea al grupo de 50 y 2 personas no le gustan. ¿Ahora qué? Ok, ahora tenemos que tener unas reuniones con esas personas y hablar y hablar y hablar, y después de 2 o 3 meses más, no más reuniones y la idea ahí se queda. Ni siquiera la idea fue bloqueada, solamente no había la energía para poder llevar una idea del principio al final con todo lo que teníamos que hacer. Por ese tiempo también yo había aprendido y estaba enseñando la comunicación no violenta, y yo fui a una reunión, un taller con Marshall Rosenberg, y ahí encontré a John Buck, que poco después escribió el primer libro en inglés, We the People, hablando de la sociocracia. Y le encontré a él ahí, y en esa reunión, en ese taller con Marshall Rosenberg, y él estaba ahí con otra gente de otra comunidad de cohousing. Y entonces ahí mismo pensé, la comunicación no violenta, cohousing y la sociocracia. Hay algo aquí especial. Inmediatamente empecé a estudiar, y al mismo tiempo que empecé a estudiar, empecé a enseñar la sociocracia, porque no era para mí una cosa tan rara, era muy, muy similar a lo que yo estaba haciendo antes con los colectivos, ¿no? Los grupos pequeños relacionados unos a los otros, con consentimiento en vez de consensos. Un cambio muy importante, pero no tan difícil de entender. Y John Buck y yo y un grupito, hicimos un grupito de estudio, y entonces ese grupito se cambió en una compañía que se llama, que todavía existe, que se llama The Sociocracy Consulting Group. Y estábamos haciendo entrenamientos para compañías de aquí. No mucho trabajo, no teníamos mucho trabajo, pero hablábamos mucho de todo lo que deberíamos hacer. Y ese grupo era parte del grupo más grande o mundial que se llama ahora The Sociocracy Group, que había sido empezado por Gerard Enewood. Y
la primera cosa que encontré es que ese grupo de Sociocracy Group, que concentrado en Holanda, no practicaba la sociocracia en la manera que yo creía que era importante, que no tenían mucho control y no bastante igualdad. Y eso no me cayó bien. Y eventualmente ese grupo de nosotros, Sociocracy Consulting Group, nos separamos del grupo de Holanda. Y un poco después de eso, yo encontré a Ted Rao y estábamos hablando y yo decidí de salir de Sociocracy Consulting Group y empezar algo nuevo con TED, Sociocracy for All, porque no quería ser un consultante para compañías, yo quería cambiar el mundo. Y consultante para compañías tal vez es parte de eso, pero solamente parte. Y así empezamos. Ted se mudó a esta comunidad donde vivimos y así nos encontramos en un círculo. Ted llegó el mismo día que esta comunidad decidió adoptar la sociocracia. Tenemos 27 años en esta comunidad y como 9 años atrás decidimos a cambiar a la sociocracia. Y ahí empezamos con el primer vídeo. En el primer entrenamiento que hicimos, uno de los miembros fue Eric Tolson, que no dijo quién era, y él estaba parte del grupo de cooperativas, uno de los primeros círculos que creamos. Y de ahí todo ha crecido. Tenemos estos entrenamientos que se llaman Sociocracy Leadership Training, porque cuando empezamos, casi nadie sabía qué es la sociocracia. Tal vez habían leído algo, pero nadie tiene la experiencia de cómo se siente uno participando en una organización sociocrática. Y el primer taller que creamos era para ese propósito, para tener un grupo que iba a trabajar en un grupito pequeño con un propósito. En 12 o 10 semanas, este grupito tiene que hacer un proyecto y hacerlo en manera sociocrática, en sus decisiones y todo eso, para poder sentir cómo se siente uno dentro de una organización sociocrática. Y después de como cuatro veces hacer este entrenamiento, los participantes estaban diciendo, hoy queremos hacer más, queremos hacer trabajo voluntario para esto, queremos aprender más. Y de ahí empezamos a crear la organización que ahora entendemos que es sociocrática mismo. Nosotros, ¿no? Tenemos todos nuestros círculos, no es solamente una compañía de Ted y Jerry. ¿Y qué más? Ahí creo que eso es lo importante de decir. Pero la cosa que fue importante de entender la sociocracia comparado a consensos era esta idea de consentimiento, de que no tenía que ser la mejor idea, pero bastante buena para tomar el paso próximo. Y la distribución más importante para mí, porque ya entendía el consenso, es distribuir el poder en grupos más pequeños. Lo más, ¿cómo se dice? En inglés se dice las raíces de la hierba, grassroots, posible. Y para mí, lo que veo en todo el mundo es que hay mucha gente trabajando por cambio social, pero casi siempre en sus organizaciones están operando de la misma manera vieja, con el poder de arriba abajo y con fajazones entre ellos. Y por eso la igualdad y la comunicación no violenta, todo así
que hemos mezclado en la sociocracia en SOFA, me da mucha inspiración para lo que podemos hacer en el cambio social en el mundo. Y puedo ver que la importancia de la gobernanza, que es una palabra que casi nadie hablaba de gobernanza. Hablamos de cualquier cosa, pero no de gobernanza. Pero ahora sí estamos hablando, porque podemos ver las condiciones de gobernanza que tenemos en países como los Estados Unidos y Brasil y muchas otras partes, ¿no? Y así. Ok, ahí creo que ahí termino. Si nos permites, Jerry y Nora, hay una pregunta que nos traslada María Manzano y que dice, ¿pero la sociocracia qué es? ¿Una metodología o es una idea? Las dos. Lo que enseñamos, ¿no? Lo que la gente aprende de la sociocracia es casi primariamente una tecnología. La tecnología de dar rondas, ¿no? Cada persona habla. Bueno, eso es una tecnología, nada más. Pero eso es una idea, ¿no? De cada voz cuenta, cada voz es importante. Y eso es una idea gigante, aunque sea tan obvia. Pero si entiendes esa idea, ¿no? Que cada voz es importante, entonces puedes desarrollar muchas tecnologías en apoyo de eso. La sociocracia es una colección de tecnologías, si quieres, apoyando de que cada voz es importante, cada voz cuenta. Yo no sé, se me ocurría, Nora o Jerry, que a lo mejor hay gente que aquí sí que conoce la sociocracia, pero hay gente que la conoce menos. No sé si podríais hablar de los famosos 3 principios, 4 reglas, porque yo creo que ordenan un poco las ideas, ¿no? de qué es la sociocracia. Y no sé, lo sugiero. No. Vale, sí, y sobre todo con lo que os venía escuchando, idea o si es una metodología, en realidad creo que aunque Gerard Endenburg consiguió hacer una metodología, era como cómo convierto esto en un método para que realmente el poder se comparta, ¿no? Y para que realmente los objetivos se lleven a cabo de manera eficiente y de una manera equitativa, ¿no? Y de ahí vienen pues, los principios que está mencionando Pedro, porque yo creo que él ha conseguido hacer algo que comprenden hasta los niños, o sea, un sistema súper sencillo, pero que encierra algo mucho más profundo, ¿no? que es unos principios de equidad, de transparencia, pero sin perder eficiencia, que también es un poquito de lo que está hablando Jerry, de qué pasa en sistemas donde para todo el mundo ya la equidad es importante, todos queremos trabajar y considerarnos como iguales, pero utilizamos el consenso. O qué pasa con los sistemas de votación, donde si al final hay un grupo fuerte de un tipo determinado de pensamiento, siempre va a haber un grupo al que esa voz no cuente, que queda fuera del plano, ¿no? O sea, porque van a perder. O sea, el problema con las votaciones es que hay como ganadores y perdedores, entonces no se alimenta el escuchar y el integrar, ¿no? Entonces, Gerard Endenburg en Países Bajos estuvo muy influenciado por un movimiento que son los cuáqueros o los quakers, que precisamente creen en estos principios de equidad y que todo el mundo tiene sabiduría dentro, ¿no? Y al mismo tiempo un espíritu de cambio social, pero no solo como ideas, sino cómo lo vas a traducir eso en acciones. Entonces, con su conocimiento de biología, con estas formas de pensar en la equidad y también como ingeniero electrotécnico,
creo un sistema de 4, no sé si llamarlo reglas, pero sí es como 4 cosas que si las aplicas te cambia el sistema, ¿no? Que es una organización en círculos de un número determinado de personas para que sea real el que nos escuchamos todas las voces. Esos círculos están interconectados por un doble enlace para evitar que sea solo una persona la que lleva la información y que haya falta de transparencia. Y otra de las cosas muy importantes es que las decisiones se toman por consentimiento. O sea, ni por voto por mayoría ni por consenso, sino por consentimiento. Y los roles se eligen de manera abierta. No hay como gente, no hay papeletas en el que se vota, sino que la manera de elegir a las personas también es diferente. Entonces, de esa manera, si lo aplicas realmente, te cambia todo el sistema. Esto es un poquito el resumen, ¿no, Pedro? Sí, yo si queréis, luego, cuando a lo mejor, ahora supongo que habrá todavía preguntas y cosas de ese estilo, una cosa que quizá podríamos hacer es comentaros cómo nos acercamos nosotros a la sociocracia en el mundo organizacional, o dicho al revés, cómo nos parece que la sociocracia en el mundo organizacional es un factor brutal de cambio cultural. Entonces, luego, en un momento dado, si queréis, hemos preparado una pequeña imagencita para poder trasladar un poco dónde colocamos la sociocracia y qué tipo de vertebración y estructura hace la sociocracia en las organizaciones que vienen, en lo que está por venir. Preguntas que os vayan surgiendo. Si queréis, abrimos ya un turno de aquellos que queráis levantar la mano, ¿no? ¿Os parece? Perdonadme, quizás sea muy bruto, igual es que soy una persona, pero os voy a comentar. Está muy bien el consenso, está muy bien quien controla, o sea, entonces yo digo, quien controla y quien manda, aquí es el primus inter pares, ¿no? Alguien tendrá que tener, a lo mejor me pierdo, ¿no? Pero el consenso al final alguien tendrá que decir si esto es blanco o esto es negro, ¿no? Igual me he perdido, perdonad. Si queréis, os hacemos esta pequeña intervención y a lo mejor visualmente se puede ver un poco este tipo de enfoque para también entenderlo, cómo funciona, por ejemplo, en un mundo organizacional, en realidad cualquier tipo de organización, o si queréis contestarlo ahora, ¿no? Ahora, Jerry, como queráis. Vale, a ver, primero quiero saber si he comprendido bien la pregunta. Emilio está diciendo que qué pasa donde somos iguales y se toman decisiones. Bueno, nosotros el consenso no lo utilizamos el consentimiento, pero no vamos a entrar ahora ahí, pero su pregunta un poco es como, pero al final alguien tiene que tomar como la última decisión o decidir qué es lo que pasa, ¿no? Pues precisamente el consentimiento lo que trabaja es que todo el mundo finalmente no tienes que tener una objeción, digamos, respecto a la propuesta que se trae. Entonces, la decisión la toma el grupo en el sentido de que partimos de que si no hay ninguna objeción para tomar esa decisión, entonces la decisión sale adelante. Y esas objeciones, cuando las presentas, son argumentadas y en función de que lo que se está decidiendo vaya en contra de nuestros objetivos, de los propósitos de la organización y demás. Entonces, es verdad que las organizaciones que trabajan sociocráticamente sí que tienen una fase de comprender todo esto bien y las reglas de juego, para que todo el mundo juguemos a las mismas reglas de juego. Y también es verdad que sí que hay coordinadores dentro de los equipos. Lo que pasa es que a esas personas que coordinan los eligen los mismos equipos y en base a argumentos. Y tienen que consentir también los roles que va a cumplir las personas dentro de los equipos. No vienen como dichos desde arriba o adentro. María. Sí. Carmen, si quieres gestionar un poco las preguntas. No. María tiene la mano levantada. María Manzano. Sí, y Nuria también ha hecho un comentario que estaría bien quizá que le pueda poner voz. Yo creo, Nuria, que puedes ponerle tú la misma voz, la propia voz a tu comentario. ¿Te parece?
Bueno, yo que lo había escrito así para tirar millas y ahora... Bueno, no, que decía que, claro, estamos como muy obsesionados con las técnicas, las metodologías, ¿no? Y al final las técnicas tampoco son la panacea si las personas no estamos desde el lugar adecuado, ¿no? Interno. Y comentaba que mi experiencia con Sociocracia, que también fue a partir de Sopra y luego en continuidad en otros lugares, una de las cosas que destacaría es cómo en el proceso de esta práctica, de estos sistemas, de estas metodologías, de esta, pues te va transformando, ¿no? Vas aprendiendo, porque tenemos la cultura mayoritaria en nuestras células, ¿no? Y cómo vas aprendiendo a estar desde otro lugar, tanto a nivel de patrones individuales como colectivos. Esto comentaba. Gracias, Nuria. ¿Sí, continúa, si os parece, o continúas? Sí. ¿Sí? No. Pues María, ¿Nora? ¿Decías? María tenía la mano levantada. Quería, creo que, hacer alguna pregunta, María. María, no se te escucha. Ya. Que no me había dado cuenta de que no lo tenía. A ver, es que estoy curiosa. Esto debe de estar llamándome porque estoy en varios grupos en los que se está trabajando esto desde esa idea. Todas las voces cuentan, hay que cambiar estructuras. De hecho, yo escribí un artículo sobre un cambio de paradigma mental que creo que se está produciendo, que estamos pasando de un paradigma de orden vertical a un paradigma de orden más horizontal. Y esto es un proceso que desde luego llevará generaciones. A ver, pregunta, he dejado escrita también una primera pregunta. ¿Qué pasa con los que no aceptan la decisión? A mí me preocupa que en este tipo de funcionamientos, que por supuesto me parecen mucho mejor que el orden y mando y mucho mejor que el porque sí, los que no están de acuerdo, creo que hay dos riesgos. Uno, el empuje de las mayorías, que puede hacer que las minorías, ¿para qué voy a hablar si no voy a llevar a ningún lado si hay una mayoría en el otro sentido? ¿Vale? Y luego, por otro lado, estoy escuchando soluciones que quiero poner encima de la mesa para escuchar vuestro comentario, porque yo estoy muy huyendo con estos temas. Por ejemplo, sistemas organizativos en los que las representaciones, en lugar de ser por elección o por votación, sean por sorteo. Y hay hay planteamientos de organización social que van por ahí. Y francamente no sé ni qué pensar de eso. Entonces me gustaría escuchar vuestro punto de vista. Bueno, a ver, lo primero que quiero decir es que lo más importante para una organización es tener un propósito. Sin duda. ¿No? Y si entramos en una organización, estamos aceptando ese propósito, ¿no? Eso es lo que nos une. Y si hay divisiones en la organización, tal vez hay un problema con el propósito de la organización. Y tal vez hay dos organizaciones, no una, tal vez, o tres organizaciones, no una. Porque las decisiones que vamos a tomar siempre tienen el cuento de qué es nuestro propósito como organización y cómo las propuestas que tenemos van a ayudarnos o no. Lo segundo que quiero decir es que cuando alguien tiene una objeción a una propuesta, entonces esa idea, la obsesión pertenece al grupo, no al individuo. El grupo entero entonces tiene que entender, ok, entendemos esta objeción, esta obsesión nos da nueva información que puede ayudar a mejorar la propuesta, o si cada uno de nosotros damos una ronda, ¿qué es nuestra reacción a esta objeción? De ahí sale, bueno, un cambio pequeño lo puede resolver.
O hay nueva información, tenemos que cambiar lo que habíamos pensado. O la persona que tenía la objeción puede decir, bueno, si los demás están listos para seguir adelante, ok, yo creo que no hay peligro. Y si no hay peligro, podemos experimentar, ¿no? Y siempre las ideas de cómo cambiar una propuesta, podemos hacer un cambio en la propuesta esencial, podemos poner un tiempo de evaluación más corto en vez de tener una propuesta, una política que vamos a tener por 5 años, tal vez solamente lo tratamos por 3 meses. Y entonces podemos ver, ¿esto ayuda o no? ¿Y qué más? Tal vez Nora, ahora no me acuerdo que las otras partes de tu comentario, María, pero tal vez Nora puede añadir. Sí, o sea, primero respecto a esta parte y luego lo del sorteo. Respecto a la primera parte, creo que eso se da mucho cuando el grupo está como muy en dinámicas del viejo patrón de dominación. Por eso sí creo que cuando una organización decide cambiar el paradigma, o sea, sí o sí implica formación, implica capacitación, y además no solo en sociocracia, creo que también es muy importante en comunicación no violenta, en el sentido de que si todos podemos objetar, y además las objeciones son bienvenidas y las escuchamos, pero tenemos que empezar a comprender también cuál es como una preferencia, cuál es la necesidad individual y qué objeciones son una necesidad grupal, porque si alguien está expresando una necesidad, pues igual no es al grupo al que le corresponde cubrírtela. Entonces tenemos que conocer cuáles son los objetivos del círculo donde está esa persona para saber si al círculo le corresponde cubrir esa necesidad o no. Entonces esto supone ya mucho más entrenamiento y igual sobre la marcha podemos ir aprendiendo juntas y juntos, y eso yo lo he vivido en mis propias carnes. O sea, yo he ido haciendo mucho aprendizaje de ver a otras personas cómo lo manejan y de entre nosotros irnos formando y aprendiendo, ¿no? Entonces es un proceso, no pasa de la noche a la mañana, y sí que requiere también una intención de ir aprendiendo, de cuando me pongo que no en una idea, es una idea que es solo mía y es una preferencia, o realmente estoy viendo que el objetivo que tenemos no se va a cumplir, o hay algún riesgo, o hay muchas cosas hay que ver, ¿no? Y el grupo también se va haciendo cada vez más experto en ello. Y, ¿querías hablar algo, María? Solamente comentar que totalmente de acuerdo, pero he hecho muchas veces mucho coaching de equipos y las dificultades me las he encontrado no en el propósito, que más o menos era fácil, que todo el mundo, no era el conflicto, los temas, y Nuria ha comentado antes, desde qué condición se hace todo esto, y tú estás comentando del proceso. Es que las dificultades para mí surgen en los cómo, no en el qué. Se puede estar perfectamente alineado en el propósito y luego cosas que he visto desde fuera y dices, por Dios, pero cómo no se ponen de acuerdo, ahí aparecen los egos, aparecen las historias personales o aparecen las historias, las experiencias, las visiones, y lo de armonizar los cómo es donde para mí es mayor la dificultad, y ahí es donde digo, vale, ahí, ¿cómo? A ver, ¿cómo? ¿Qué pasa con el disidente? Porque a veces el disidente es el que tiene la idea que homogenea, que aglutinaría y que facilitaría. Hombre, por eso también el consentimiento escucha la objeción y considera la objeción como un regalo, porque en realidad hay algo ahí que atender, y como dice Jerry, una vez que se ofrece se le entrega al sistema. O sea, ¿qué hacemos con esta información que emerge, ¿no? Y la sociocracia depende de diálogo, ¿no? Es un grupo más o menos pequeño para que puedas oír todas las voces y haciendo las rondas. Así que si alguien tiene una objeción, se va a escuchar y se va a discutir y no va a haber un voto
en cuando alguien gana y alguien pierde. Y es no solamente diálogo, pero es diálogo entre un grupo que está junto por tiempo. Así que no es gente que se reúnen y se van. Estamos trabajando juntos por un largo tiempo y así nos conocemos. Conocemos lo que es importante para cada individuo en el grupo. Y así que las propuestas y las objeciones a propuestas caen en un contexto cultural del grupo, donde hay un compromiso a trabajar juntos a completar los objetivos. Gracias, Jerry. Alfredo, creo que querías preguntar alguna cosa, tenías la mano levantada, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos por contar vuestra experiencia, ¿no? Cuando os escucho, y algunas otras veces que he escuchado algo de sociocracia, veo como una exigencia de un igualitarismo muy casi absoluto, ¿no? Relacionado también con la falta de jerarquías, ¿no? Y entonces, un poco mi pregunta es, ¿en qué medida es una exigencia para que esto funcione ese igualitarismo? Y entonces, ¿cómo se puede desarrollar la sociocracia, a la que yo veo sin duda muchas cosas muy positivas, ¿no? En entornos donde hay diferencias, donde existe el dinero, donde existen trayectorias vitales de personas, diferencias de necesidades, si se quiere, pero no en un pueblito pequeño o en una comunidad pequeña donde la relación sea muy personal, sino en algo pues, más grande, ¿no? O sea, ¿en qué medida eso es una exigencia o hay algunos otros medios, bueno, para que siga funcionando, aun cuando uno, pues vamos a decir, en términos de lo que hoy funciona, que es el dinero, uno gane más dinero que otro, ¿no? Digo, porque hoy todavía la vida está así, ¿no? Si Dios quiere, a lo mejor un día no, pero hoy todavía sí, ¿no? Y era un poco, pues, escucharos a ver sobre esto que decís, ¿no? Bueno, tal vez es bueno que yo empiezo y Nora puede hacer las cosas más amplias porque mi español siempre está un poco limitado. La sociocracia empieza mejor en organizaciones, ¿no? Que no en pueblos, no en grupos que son anónimos como un pueblo, pero en organizaciones donde sabemos quiénes son los miembros. Y si de veras crees que todas voces cuentan, entonces tampoco puedes soportar la inigualdad económica últimamente. Y el propósito de cualquier organización va a tener que ser algo más grande que hacer dinero. Hacer dinero es necesario para sobrevivir para la organización. Pero si hay un propósito más grande, entonces ahí está la posibilidad de entender para mejorar la organización, la comunidad, los trabajadores, etc. Y todos los temas financieros también están al abierto, ¿no? Cualquier miembro de la organización puede ver los libros, ¿cómo se dice? Los libros financieros de la organización, saber cuánto te pagan a ti, cuánto te pagan a mí. Te pone más presión a tener menos diferencia entre los que le pagan más o menos. Y bueno, eso tal vez es lo que pienso decir. Claro que porque vivimos en este mundo, en este momento, todo eso no es fácil. Como creo que María estaba diciendo, el cómo. Sí, todavía tenemos argumentos sobre eso. Y todavía, claro, cualquier cosa de dinero no va a surgir emociones. Así que con eso tenemos que agregar. Y para mí esto también es un experimento, ¿no? Aquí, si no podemos hacerlo aquí, ¿en dónde? Entonces, ¿dónde, no? Aquí tenemos que empezar.
Para mí, por eso me interesó practicar la sociocracia en un condominio. Solamente es un condominio. Pero si no lo podemos hacer aquí, entre vecinos, ¿cómo podemos hacerlo a Putin y a Biden y cualquiera que ellos deben hacer esto? Ok, Nora. Bueno, suelo decir que en realidad la sociocracia nace del mundo de la empresa, o sea, realmente y en Países Bajos está reconocido como un sistema. Jerarquías, pues depende de cómo lo entiendas. Obviamente lo que consideramos es que las personas en nuestro valor somos iguales, o sea, nadie es más importante ni vale más que otra persona, pero luego, por ejemplo, lo que te hablaba que estamos viendo con Jerry, obviamente en nuestras tablas de cómo somos equitativos, no es que todos vayamos a ganar lo mismo, no, o sea, estamos viendo como bajo qué parámetros, no todos tenemos la misma responsabilidad, ni hay muchas cosas que hacemos diferente aunque nuestro valor sea el mismo. Entonces, en ese sentido es la igualdad de la que estamos hablando, pero luego hay muchas circunstancias que obviamente hace que una persona necesite más dinero o que realmente en este lugar perciba más dinero por unas razones. Entonces, todo eso también se contempla. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? No sé si había algo en el chat. Creo que Jorge también hizo un comentario, que no sé, Jorge, si quieres también tú ponerle voz por tu experiencia en sociocracia y por lo que nos puedes contar también. Vale, es sobre todo en relación a uno de los aspectos que escuchaba, que contaba Jerry, ¿no? De su historia personal, ¿no? Y cómo encuentra la sociocracia y tal. Y con la conexión con la comunicación no violenta. A mí también me apasiona, ¿no? La comunicación no violenta y encuentro un montón de conexiones, pero creo que, pero me encantaría escuchar cómo lo veis vosotros, tanto Jerry como Nora, vosotras, y cómo la conectáis, ¿no? Si la imagen es, si la sociocracia es el sistema operativo, ¿cómo instaláis, ¿no? la comunicación no violenta en el sistema? Aunque sí, o como, ¿cuál es incluso aunque sea filosófico, porque entiendo que también puede ser un marco muy de principios y muy de esto. Entonces, bueno, porque comentéis un poquito por ahí, si os parece. Gandhi dijo que cada persona tiene una parte de la verdad, o cada persona tiene es parte de Dios. Y la comunicación no violenta dice que las necesidades tuyas y las mías, todas las necesidades son universales. En el sentido de necesidades, todos estamos juntos. Es en las estrategias donde nos dividimos. Y en una reunión, si alguien tiene una objeción a una propuesta, entonces no es, ay, qué idiota, que no entiende lo que yo estoy tratando de decir. Es, quiero entender. Ahí está, quiero entender. ¿Cómo estás pensando tú de esto? ¿Qué peligro tú ves? ¿Qué necesidad tú ves que tal vez no se va a firmar con esta decisión? Déjame entenderlo. Si podemos entendernos, entonces ahí sale la creatividad, ¿no? Hay otra manera de definir este problema o de entender la resolución en que más necesidades se pueden afirmar. No sé cómo decir eso mejor en español. Así que es en el casi más o menos en el nivel de cómo estás, si eres el facilitador, la facilitadora de una reunión, cómo estás oyendo lo que está diciendo cada persona en la ronda. Si no lo entiendes, lo dices, ¿no? Creo que no entiendo completamente lo que estás diciendo. Por favor, repítelo en otras palabras. O déjame a mí a dar el resumen lo que tú has dicho.
lo entiendo correctamente. Gracias. No, por favor, ayúdame a asegurar que tenemos el entendimiento juntos, todo. Y de ahí sale la creatividad, ¿no? Así lo diría yo, ¿no? Sí, sobre todo, pues nosotros que vivimos en esto ya, ¿no? En organizaciones que trabajan en este paradigma, lo que sí veo es que por lo menos todo el mundo, no lo llames comunicación no violenta, pero sí que tienes que tener como esas herramientas que te ayuden a pasar de la parte de cuando hay algo que despierta tus sentimientos o tus emociones, empezar a ver como qué necesidades hay ahí que no están cubiertas, y también empezar a entrenarte a cómo las comunicas, o sea, porque esto está muy bien que estés ya en un entorno saludable y que te dé la oportunidad de objetar, pero si tú primero no estás relacionado con tu voz o no te atreves a decir lo que piensas, o en los momentos en los que lo piensas sientes luego culpa, o sea, hay mucho hay que trabajar, o sea, no vale solo con que el entorno sea sano, sino también luego la comunicación no violenta ayuda al individuo a ir como aprendiendo también. Doy una objeción, pero también tengo una propuesta, ¿no? Como dice la comunicación no violenta, o sea, que sea en afirmativo, que sea realizable, que sea algo concreto, porque eso también le ayuda al grupo a poder cubrir esas necesidades, ¿no? Entonces, esto se va aprendiendo y es bueno estar en un entorno donde todo el mundo trabaja o al menos tiene nociones mínimas para que también podamos acoger y avanzar de esa manera. Y para poneros un ejemplo, yo misma cuando entré, y al principio yo estaba trabajando en otra cosa y en Sociocracy for All de manera voluntaria, pues me di cuenta de que se me estaba desbalanceando, y entonces utilicé la comunicación no violenta, de a ver cuáles son las circunstancias, cómo me siento y cuál sería mi propuesta. Entonces, claro, fue acogido bien, pero también porque tienes una manera de presentar las cosas diferentes. Entonces, no vale solo con que la organización te preste como un entorno saludable, tú también tienes que tener como ese trabajo personal para poder contribuir y que el grupo avance de una manera equilibrada y no con las cosas que decía María, ¿no? Hay como desniveles en los grupos. Si nos permitís, y completando la observación que acabas de responder a Jorge, me gustaría darle la palabra a Pedro en este momento, también para completar esta visión y ver cómo desde Emergentes estamos aplicando esa sociocracia que hemos aprendido de vosotros. ¿Os parece? Ok, pues 5 minutos y trabajando sobre una imagen, ¿vale? Y luego continuamos con preguntas, si os parece. Vale. ¿Veis bien la imagen? Ahora mejor, Pedro. Vale, pues entonces, para que os hagáis una pequeña idea y lo explicamos. Lo que veis en amarillo son términos fuertemente conectados y vinculados con la sociocracia, lo que veis remarcado con marcador amarillo. Y ahora os contamos un poco el papel que hacemos y representamos, ¿no? Vamos un poco de arriba abajo. Nosotros trabajamos desde Emergentes. Nuestra perspectiva es, y veis ahí que se ve un poco al fondo, es que siendo sintéticos con la situación estamos en un entorno de complejidad y además de complejidad creciente. Y que esos entornos de complejidad creciente, para nosotros, por decirlo de alguna manera, nos obligan a trabajar desde varios prismas. El pensamiento sistémico nos obliga a trabajar, evidentemente, desde la innovación, desde las personas y sus relaciones hacia la inteligencia colaborativa. Entonces sería un poco eso que veis arriba en color verde til, sería un poco como nuestro espíritu de funcionamiento a la hora de afrontar el camino en una organización. A la derecha, en vertical, veis que estamos trabajando en 4 escalas. Hablamos de las personas, las relaciones, en 4 escalas sistémicas. En la escala de las personas, la escala de las relaciones, la escala organizacional y la escala del ecosistema. ¿Qué pasa con la sociocracia para nosotros? Y empezamos ya un poco a definirla.
Para nosotros la sociocracia la definimos como una tecnología social articuladora e integradora. Es decir, nos permite articular todo el recorrido que necesita una organización, y ahora veremos un poco algunos detalles más, y sobre todo en todas las escalas. No conocemos otro planteamiento que nos permita hacer eso. Es decir, que trabaje en todas las escalas. No digo que no exista, al menos nosotros no lo conocemos en Emergentes. Entonces, para nosotros la sociocracia nos permite ser la articuladora e integradora de todas las 4 escalas. ¿A qué me refiero con eso? Que si trabajamos, por ejemplo, como hemos hablado, en círculos, en esas que nosotros llamamos unidades colaborativas, y ponemos en marcha los roles, y ponemos en marcha la comunicación no violenta, y ponemos en marcha el consentimiento, lo que se empieza a producir son, y lo tenemos ahí en color granate, pues efectos muy interesantes pues un poco el desarrollo del liderazgo, el equilibrado del poder y los egos. Si nos vamos un poquito más hacia arriba, veis que está el doble enlace. ¿Qué nos permite el doble enlace? Comenzar a hacer estructuras organizacionales. Estructuras organizacionales, además, donde se distribuye el poder, donde efectivamente, en base a, no nos podemos meter en mucho lío ahora mismo, pero en base a esa doble circulación de la información y de la distribución de liderazgos y poder, puedes empezar a trabajar, por ejemplo, con estructuras de autogobierno. Normalmente la sociocracia en general, en todos los círculos y en las agregaciones de círculos que podamos hacer, la guía es el propósito. Hay un propósito evolutivo y compartido, pero un propósito que además está, por ejemplo, presente en todos los momentos, en todas las decisiones de todas las personas, que eso no es habitual. Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, si vamos siguiendo de nivel, un asunto que también la sociocracia maneja muy bien es la salida de la propia organización hacia el ecosistema. Hay un concepto que es el círculo de misión, donde básicamente lo que se trata es que cualquier organización mire hacia adentro, pero también mire hacia afuera. Mire hacia afuera pensando también en el bien común. En un vistazo muy rápido, nosotros lo que nos permite la sociocracia, y lo estamos viviendo en proyectos y en experimentos que estamos haciendo, nos permite canalizar un cambio de cultura desde una manera experiencial y a ritmo humano. ¿A qué nos referimos con ritmo humano? Que no se trata de aplicar tecnología a martillazos o aplicar metodologías como sea, sino que simplemente de una manera muy natural, muy fluida, el ir incorporando los círculos, las rondas, la toma de decisiones por consentimiento, el doble enlace, la libre elección de roles en los círculos, la generación de acuerdos y propuestas. Todo eso va a permitir de una manera muy natural, la gente va evolucionando. Y vamos haciendo ese cambio. Han salido en varias ocasiones en esta conversación los aspectos de, oye, pero ¿qué pasa si alguien se enroca? ¿Qué pasa? Es que eso es un proceso progresivo, es que no se consigue de la noche a la mañana. Entonces, para nosotros la sociocracia nos permite hacer este tipo de cosas. La evolución y el crecimiento de las personas, el desarrollo de liderazgos naturales, la distribución del poder de una manera natural, gobernanzas flexibles, propósitos evolutivos y compartidos, la atención al bien común, es decir, tiene todo eso, subyace dentro de todo este esquema, ¿no? Y por eso nosotros, y con esto ya termino, a nosotros nos parece que la sociocracia es como la tecnología social para aterrizar la inteligencia colaborativa y los nuevos modelos organizacionales más distribuidos en lo que viene a ser de alguna manera el espíritu y la estructura de las organizaciones que vienen y que emergen, ¿no? Y con esto ya termino mi speech. No sé si con esto hemos aclarado o hemos confundido más, pero la voluntad era aclarar. Así que cierro ya esto y dejo de compartir, y no sé si hay más preguntas o si tenéis a este respecto, a esta perspectiva, algún tipo de comentario, o seguimos con las preguntas de Jerry y Nora, como queráis. ¿Cómo veis esto? ¿Cómo veis esto a nivel de organización? Que los que aquí estamos, pues bueno, no, prima, ¿no? Sobre todo este contexto. ¿Cómo veis la implementación de la sociocracia en un entorno organizativo? Así a priori, aunque supongo que conoceréis algunos, al menos un poco de sociocracia, ¿no? Algunos creo que sí que estáis más inmersos, pero así a priori, y de acuerdo también a lo que estaba comentando ahora Nora, Jerry, y también lo que ha aterrizado Pedro en cuanto al mundo de las organizaciones, ¿cómo veis la plausibilidad, ¿no? de introducir la sociocracia para hacer ese cambio dentro del mundo organizacional? Yo particularmente, si puedo hablar, yo creo que gradualmente es muy implantable. O sea,
Yo creo que se pueden ir metiendo prácticas sociocráticas que yo creo que son de una enorme eficacia y que generan mucha satisfacción a las personas. Claro, llevarlo a todos los ámbitos y acabar extinguiendo de verdad las desigualdades, claro, hace falta, como antes decía, me parece María, generaciones posiblemente, ¿no? Pero yo creo que tiene muchísimo sentido y que no es tan complicado. O sea, en pequeñas células que luego van pudiendo trasladarse y contagiarse alrededor, ¿no? Y desde luego el sistema de toma de decisiones con rondas, objeciones y consentimiento a mí me parece tremendamente efectivo y que cualquiera lo puede ver, ¿no? O sea, que no hace falta llevar a la práctica, ¿no? En grupos de un tamaño de otro e irlo extendiendo a las personas, a los vínculos de alrededor, ¿no? Creo yo. Muchas gracias, Alfredo. Juan, ¿querías también preguntar alguna cosa, comentar al respecto? No, conforme al tema de las organizaciones, considero que es mucho más complicado en organizaciones que ya existen. Considero que en organizaciones nuevas, por decirlo de alguna manera, va a ser más sencillo. Y hoy día que está todo el mundo de las startups, en el cual se ve que hay un gran potencial entre lo que son las organizaciones de toda la vida y las startups, creo que si esas startups, que además suelen ser pequeñas, que está perfecto para el tema de los círculos, pues pueden ser de 8, 10, 15, 20 personas, su manera de organizarse y funcionar fuese en esta línea sociocrática, creo que sería una manera, primero ya de ir creando ese pequeño ecosistema de organizaciones y que de alguna forma también hubiera esa especie de no sé, la palabra de nuestra formación es de intercambio de cultura entre la startup y algunos por lo menos departamentos de esas organizaciones. Gracias, Juan. No sé, Jerry, si querías comentar algo al respecto de lo que indica Juan. ¿Queréis verte un gesto? No sé, mi español aquí también me deja atrás un poco. O tal vez Nora, si lo prefieres. Jerry, te traduzco si quieres. Venga. Ok. Bueno, yo puedo decir algo, a ver si, no sé si responde de manera de nada, pero yo estaba pensando que yo me siento, personalmente soy optimista, pero pensando en el mundo soy un poco más pesimista. El cambio que necesitamos es tan grande y la ruta para el cambio es tan personal, grupitos. Pero yo no sé qué va a pasar en este mundo. Algunas veces cambios grandes pasan muy rápidos porque es el momento. Y en este momento no sé qué va a pasar en los próximos años, ¿no? Estamos en el precipicio y tal vez muchas cosas muy malas vienen en este momento adelante. Y también cosas muy buenas surgen al mismo tiempo. Y tal vez lo único que puedo decir es que este mundo como lo conocemos se derrumba. Pero algunas personas sobreviven, algunas personas todavía han aprendido la sociocracia o algo así y empieza otra vez. Y tal vez de una manera mejor en la próxima siglos. Así que no sé si eso correspondió de algo con lo que le había dicho antes, pero Nora me puede salvar ahora. A ver, yo es que soy muy optimista, pero también es que trabajo día a día con personas que tienen ideas geniales y con personas que están en distintas partes del mundo viviendo ya. Yo lo que veo son dos realidades paralelas, o sea, veo como un sistema que se está rompiendo y resquebrajando y veo otra gente que está construyendo algo diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente que está en ese sistema que se está rompiendo necesita algo, o sea, porque es como, vale, esto ya no sirve y yo ya no puedo estar en entornos así o necesito otra cosa. Entonces, ya desde hace tiempo se vienen creando espacios donde se está demostrando que sí hay una alternativa. O sea,
eso es como la buena noticia, ¿no? No es como esto se está rompiendo, pero ¿y ahora qué? Como no, sí hay alternativas y sí hay gente que les está yendo bien haciendo las cosas de otra manera. Entonces yo veo un poquito que va a ser tema de contagio, como que la energía empiece a irse de esta parte, que la gente que bueno, ya sale quemada o lo que sea que les pase de otros lugares, va a empezar a buscar lugares donde se sienta bien y donde se funcione de otra manera, porque esté preparada también la persona para funcionar de otra manera. Entonces, creo que soy optimista por eso, porque día a día me encuentro con personas que ya están en entornos así. Entonces, creo que simplemente el otro va a ir caducando y esto empezará a tener más fuerza. Que no quiere decir que a otra gente le siga funcionando estas otras maneras, pues también tendrá esa opción. Oye, o sea, cada uno que elija lo que le gusta, como decía María, o sea, si a alguien le funciona bien los sorteos, pues que hagan sorteos, o sea, pero habrá otros lugares en los que funcionan otras cosas, con lo cual cada grupo empezará a trabajar con las maneras que les funcionan y lo bueno es que ya tenemos un poco de recorrido y mucha gente que está en iniciativas donde se siente saludable psicológicamente, emocionalmente y ya hay como una integridad, ¿no? Antes era muy compartimentado, como por un lado está tu familia, luego tu trabajo y luego el tiempo libre, ¿no? Y ahora estamos intentando que seas un ser íntegro, o sea, que tu trabajo, tu familia y tu tiempo libre también esté en equilibrio. Entonces yo sí veo que eso ya se está dando, es como en la realidad paralela. Muchas gracias, Nora. Y creo que más o menos estamos acercándonos a la hora. Si os parece, María, que tienes la mano levantada, comentas lo que necesitas. Muy breve. Yo también soy positiva. Si estamos aquí hablando como estamos hablando y si hay iniciativas como vosotros y hay organizaciones de todo tamaño y demás que lo buscan, venga hombre, que esto no sucedía hace 30 años, o sea, la cosa va para adelante. Yo ahí me quedo solamente con que a veces la búsqueda de lo perfecto dificulta lo bueno, que cada uno demos nuestro pasito y que si cada uno damos nuestro pasito, pues a lo mejor pasan cosas. Muchas gracias. Pedro. Carmen, yo más que una pregunta quería hacer, aprovechando este momento, unas pequeñas notas de información. Por una parte, que a los que os apetezca, os interese conocer la sociocracia, tanto en Sopra como en Sofa, hay un conjunto de materiales brutal, de vídeos explicativos, de introducciones, o sea, que ahí podéis acercaros y tenéis muchísima información que posiblemente hoy pues tampoco ha dado tiempo en esta charla a extenderla, ¿no? Eso es una parte. Por supuesto, luego también tienen muchos procesos del ámbito de la formación. Creo que muchos de los, o la gran mayoría de los que estamos en Emergentes hemos tenido experiencia con todos estos procesos y nos parecen muy bonitos y recomendables para aquellos que tengáis interés en acercaros a la sociocracia, ¿no? Tienen un par de libros maravillosísimos. El Many Voices, o sea, el Muchas Voces o una canción, para nosotros es una especie como de Biblia de acercamiento a la sociocracia. Es un poco como una traslación de todo el espíritu de todo el funcionamiento, pero explicado de una manera clarísima, didáctica, pedagógica. Ahora acaba de sacar también Ted un libro de quién decide, también súper interesantísimo para aplicar en bajo nivel esta historia, ¿no? Y luego quería comentaros, y Jerry, quería comentártelo a ti. Yo lo había visto, pero aprovechando que nos íbamos a ver estos días, he vuelto a revisar un vídeo que os recomiendo a todos, que es del año 2017, que es una entrevista que tenéis Ted y tú con Gerard Endenburg y Anne-Marie. Y es preciosísimo en el sentido de la cantidad, está en inglés es lo único, pero la cantidad de información que se desprende, me parece que conocer a Endenburg en vivo y en directo es un personaje de los que hay que conocer. Y además hace un recorrido acerca de la historia que, bueno, que de alguna manera te hace comprender muy bien el sentido de lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, los pasos que fue dando, es decir, no deja de ser un proceso precioso, os lo recomiendo. Está en el canal, no sé si el tuyo es Jerry o en el canal de Sofa, que me parece que se llama algo así como Meet Gerard Endenburg. Bueno, si queréis podemos buscar el link y lo compartimos. Pedro, lo pongo en el chat. Genial, ¿lo tienes a mano? Sí, lo tengo a mano. Y Nora también nos pasó Nora por el chat la web de Sociocracia Práctica
y podéis acceder también a través del link que nos ha pasado Nora y el resto también os lo hacemos llegar. Creo que bueno, desde aquí creo que... ¿Jerry? Sí, estaba lo que dijo Pedro sobre Gerard Endenburg, también me hizo pensar de otro vídeo, una entrevista que hicimos Ted y yo con Edwin John, que el fundador de ¿cómo se dice en español? Children's Parliaments of India. La película, la entrevista se llama El cielo en la tierra, Heaven on Earth. Ajá. Porque esa organización de niños en India es para mí lo más inspirante de que yo conozco de la sociocracia. Miles y miles y miles de jóvenes haciendo decisiones juntos de qué es lo que necesitamos en nuestros pueblos y dándole presión a los políticos de India para hacer cambios. Ahí yo veo el futuro, ¿no? Entre los niños. Listo. Cierras tú si quieres. Venga, estamos ya muy cerquita. Gracias, Jorge, por el enlace. Estamos ya muy cerquita de la hora de cierre. Nos habíamos hasta 1:30. Entonces sí que nos gustaría cerrar esta sesión, por supuesto con el agradecimiento a Jerry y a Nora, pero también con al menos una palabra de todos vosotros. Sabéis, algunos de nosotros somos coaches, que siempre terminamos con una pregunta y es la misma, y es que ¿qué te llevas? ¿Qué te llevas de un espacio como el que acabamos de compartir hoy? Si me permitís, espera un momentito que está sonando mi teléfono y no tiene que sonar ahora. Si me permitís, vamos a utilizar una ronda sociocrática y la vamos a utilizar según yo veo a las personas en la pantalla. ¿Sí? Vamos a ver. Bryce, que te veo como muy al comienzo. Madre mía, si se nos ha ido a la calle, Bryce. ¿Qué te llevas del día de hoy? Hace rato que estoy en la calle. Sociocracia y comunicación no violenta. La unión de ambas. Estupendo. Mil gracias. Mil gracias, Bryce. Miriam, no sé si estás disponible para regalarnos tu voz. Hola, sí, Hola, Miriam. sí, estoy en un Gracias. sitio que no puedo tener la cámara, disculpadme. Bien. Pues mira, me ha encantado todo, la verdad, pero si tuviera que elegir solo una cosa que es muy difícil, me quedo con el concepto ritmo humano, que me ha encantado. Estupendo. A continuación yo veo a Alfredo Sanfeli. Pues yo me gusta también mucho lo de ritmo humano y me llevo confianza en que esto funciona en los ámbitos que tenga que funcionar, pero que funciona. Estupendo, muchísimas gracias, Alfredo. Sigo viendo a Toño. Está con nosotros hace un ratito, pero creo que has llegado en un momento muy suculento. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Antonio Elmes. Los escucho y los veo desde Mérida, Yucatán. Qué guay. Es un gusto enorme poder escucharles, poder estar atento a sus explicaciones. Yo trabajo como consultor dentro de una empresa, soy director del área de talento humano y he estado intentando trabajar desde hace algún tiempo, pasar de un organigrama vertical a un organigrama pues horizontal, donde las personas puedan ser tratadas más como pares entre ellas. Afortunadamente el trabajo de consultor dentro de las organizaciones nos permite bastante esto. He también estado interesado en estudiar algunos aspectos de la psicología positiva y veo que el entendimiento que se tiene de la POP, de la psicología organizacional positiva, hace muy buen match como con estos temas que han estado platicando aquí. Y también como psicoterapeuta tengo formación en terapia narrativa y en terapia colaborativa y dialógica. Y pues este tipo de enfoques nos invitan y nos hacen orientarnos a acompañar, a ser acompañantes de las personas dentro de sus procesos naturales, ¿no? Y creo que este proceso transformacional en las organizaciones, pues, puede tener muy buenos resultados, ¿no? Entonces es un gusto enorme, pues, escucharles y espero poder llevar esto como a la práctica, ¿no? Que creo que ahí es donde está como que esa gran pregunta.
cómo instrumentalizar estas ideas y estos conceptos casi filosóficos dentro de las organizaciones para que las personas poco a poco irlas llevando de la mano o con pasos mucho más cercanos puedan comenzar a comprender esto y que a final de cuentas yo lo veo como un cambio dentro de la cultura organizacional de las empresas, ¿no? Entonces, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios muy enriquecedores. Muchas gracias, Toño. Alicia que nos conecta desde Bilbao. Hola, pues bueno, para mí las organizaciones horizontales y con este tipo de organización son mi día a día, pero me llevo comunión, me llevo un interés común con todos vosotros y el certificado de que esto es real, que se puede. Muchísimas gracias, Alicia. También nos traes ahí un pedacito de experiencia en tu comentario. Monse. Nada, yo agradecida, como siempre, es un placer escuchar a Jerry y a Nora, sobre todo y como decía también Nuria, el desde dónde operan, desde dónde hacen las cosas, ese respeto tan infinito al ser humano, a ese de todos tenemos, ¿no? Todos somos igual de valiosos, ¿no? Me quedo con esa conexión, con ese sentir que tenemos todos y os mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. María, que es la que te veo a continuación. Me quedo con somos responsables de construir el futuro que queremos. María José, que nos ve también desde el norte de España. Bueno, no sé si María José está disponible, ahora le doy la palabra. Emilio. Hola, ahora me oís, vale. Bueno, yo tengo mis notas, pero vamos, me parecía un poco, desde mi perspectiva, tabula rasa, como un kibutz, como un deyanira, ¿no? Un primer kibutz, y un desarrollo que es lento, más lento que otras organizaciones, pero a la vez más perdurable. Me ha parecido que este tipo de organización es más tipo obra de romanos, lenta pero perdurable. Pues me equivoco, pero es lo que he entendido y me ha encantado, por cierto. Quiero más. Vale, muchas gracias, Emilio. Iván, que también está por los nortes de nuestra península. Bueno, pues encantado, o sea, gracias a Emergentes por esta nueva iniciativa también, de este espacio generativo conversacional. Me ha encantado, Jerry y Nora, o sea, saber un poco más allá de Sociocracia, sus trayectorias vitales y cómo han conectado con la Sociocracia y conocer su hilo narrativo vital. Y nada, pues me llevo muchas preguntas y muchas referencias también para seguir difundiendo en el trabajo que hago día a día con las personas y en los entornos que estoy. Así que pues eso, muchas gracias. Gracias, Iván. Pedro. Pues yo me llevo un agradecimiento profundo a Jerry y a Nora. De pasado y de presente. De pasado porque yo creo que han aportado mucho a todos y a todos nosotros también nos han aportado mucho, y de presente, que para mí es un lujazo el poder abrir una nueva sección de Emergentes con nada menos que con Jerry y con Nora. Mil gracias, compañeras y compañeros. Juan. Yo lo resumiría en las dos palabras que es agradecimiento y aprendizaje, pero pondría el foco en lo que Jerry ha dicho al principio del todo, que es algo tan simple y tan profundo como tener interiorizado y tener tu intención y tu atención en que cada voz es importante. Muchísimas gracias, Juan. Carmen. Pues yo me llevo, a mí me surge primero agradecimiento y honrar siempre los orígenes, ¿no? De los aprendizajes, de todo lo que vamos integrando en la vida, así que en este caso los representantes son Jerry y Nora, pues infinitas gracias a ambos. Y me llevo también pues la sincronía entre sociocracia y nivel de conciencia, toma de conciencia. Y me sobreviene también, este es el momento, comentábamos que estamos en ese momento de tránsito, que más allá de que por propias ganas uno quiera entrar en alguna parte o encontrarse con algún aprendizaje, el momento ahora nos lleva a ello. Así que yo creo que
en este momento, como también decía Nora, nos induce el momento a que busquemos, ¿no? Como decía María, tengo ahí esas burbujitas, ¿no? Pues un poco esa sensación. A muchos se nos están moviendo, se nos han ido moviendo esas burbujitas y yo creo que es el momento, y me surge además la última palabra de cierre, vamos, ¿no? Porque creo que somos muchos para iniciar este camino para adelante. Así que encantadísima de este espacio. Jerry. Bueno, agradezco mucho participar en este momento, este momento en el viaje con compañeros y compañeras aquí. Una de las cosas que yo pienso sobre no solamente la sociocracia, pero de las muchas, ¿cómo se dice?, redes que se están enredando, están así, pero vienen, nos vamos a unir más y más por el tiempo. Gracias a todos. Nora. Pues muchísimas gracias Pedro, Pepa, Carmen y Juan por abrir las puertas de vuestra casa y me encantan estos espacios. También cada vez que me junto con Jerry disfruto un montón, creo que podría estar toda mi vida escuchando sus historias y me encantan como estos lugares que es como reunirte alrededor de un fuego y es el momento, ¿no? de compartir saberes y experiencias y también creo que esto nos impulsa, así que muchísimas gracias por haber creado este espacio, ha sido un honor. Lista. Pues cierro yo y no nos entretenemos más. Yo reitero lo que habéis dicho todos y me fijo o me suscribo a ese agradecimiento y a ese honrar los orígenes. Y para mí la sociocracia tiene su origen en vosotros, en algunas personas más que he conocido en este camino. Entonces, nada más a todos agradeceros, a todos los que estáis y a todos los que se han tenido que ir desconectando. Y a personas que han mandado mensajes de que no se podían conectar por distintas razones, muchísimas gracias por estar en este encuentro. Muchísimas gracias por acompañarnos en la apertura de conversaciones con referentes y nos seguimos viendo tantas veces como queráis. Vale. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Nos vemos.